Bueno, muy bien. Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva serie de Ateneos Federales de la Asociación Toxicológica Argentina, que damos comienzo este martes del mes de abril, el último martes, en donde lo seguiremos llevando adelante en esta secuencia los últimos días martes de cada mes para completar este ciclo 2025. Tenemos el gusto de dar este primer encuentro con el doctor Nicolás Anaya Molina. Él es especialista en medicina legal y forense, es médico toxicólogo clínico con especialidad en el tratamiento de adicciones del gobierno federal de México, y que vamos a tener el gusto de poder escuchar su experticia sobre el consumo de fentanilo en tabletas y el problema que existe en gran parte de América. Esto un poco tenía su impacto en la zona de América del Norte, América Central, pero que también se está teniendo a ver casos relacionados en lo que hace a América del Sur. Así que, doctor, le damos la palabra y quedamos atentos para su presentación. Al final se van a contestar las preguntas que se vayan subiendo en el chat, o vamos a dejar libre para que levantando la mano puedan hacer directamente sus preguntas. Así que adelante, doctor, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, bienvenidos todos y todas a esta conferencia, qué bueno que están aquí con nosotros. Vamos a dar inicio, iré un poquito rápido para poder abarcar toda la información que traemos para ustedes, que me parece que es de mucha importancia, ya que ha sido un fenómeno que nos ha golpeado a nivel mundial. Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Básicamente el fentanilo en tabletas son aquellos que se denominan analgésicos opiáceos, a un grupo de fármacos con gran actividad analgésica. Y remarco mucho esta parte porque algunos autores clasifican a los opiáceos como depresores, pero en realidad son analgésicos, que están mediados por vías y receptores específicos en el sistema nervioso central y que son derivados naturales o semisintéticos del opio, o bien análogos sintéticos con muchas características farmacológicas comunes. Una de ellas es la capacidad de generar dependencia, porque son sustancias que participan también en el sistema de recompensa cerebral, es decir, favorecen la liberación de dopamina, y esto va generando esta neuroadaptación, estos cambios cerebrales. Se dice que más de 115 millones de pastillas que contienen fentanilo ilícito fueron incautadas por las autoridades en 2023. Un estudio respaldado por los de salud destaca que el suministro de drogas ilícitas es cada vez más peligroso, y el riesgo de que las pastillas no provengan de una farmacia por la forma en cómo son preparadas, son elaboradas. El fentanilo, que es un potente opioide agonista sintético utilizado como analgésico, tiene una potencia superior a la morfina, por lo que se emplea final a dosis equivalente similar a de la morfina. Nosotros hemos conocido durante muchos años como médicos pues estas presentaciones que son inyectables, que hemos utilizado a nivel hospitalario, ¿verdad? Sin embargo, ahora con este mercado negro pues se ha generado todo un cambio, que ahora se han estado generando estas tabletas. De tal forma que uno de ellos, de los que más se conocen, porque hay muchos nombres que se empiezan a generar en los países, a veces en diferentes estados, o incluso a veces entre colonias. Uno de ellos es el fentanilo arcoíris, que es un fuerte opioide sintético bastante similar a la morfina, pero 50 y 100 veces más potente. Algunos comerciantes, incluso de sustancias, mezclan el fentanilo, que ese es uno de los problemas principales que estamos teniendo, que son combinados con otras sustancias. En los estudios que se han hecho, en los análisis en laboratorio que se han dado a la tarea para investigar con qué más está combinado el fentanilo, pues se han encontrado que hay ocasiones que hay heroína, cocaína, metanfetaminas, metilendoxilmetanfetamina. Esta es una imagen de este famoso fentanilo arcoíris. La característica es que tiene muchos colores, y quizá por eso el nombre que le dieron de fentanilo arcoíris. En los decomisos, en las incautaciones que ha habido, pues obviamente encuentran este tipo de productos con muchos colores, pero vaya, el riesgo de consumirlos, ahorita lo vamos a ver, es sumamente alto. Existe otro nombre que ya ha llamado mucho la atención y que ha circulado mucho también a nivel mundial, es el fentanilo M,
conocido también como M30, a veces en algunos lugares se conoce como K9, 215, V48, en fin, puede haber diferentes nombres que le dan, insisto, dependiendo del país, el estado, etcétera. El fentanilo es un opioide sintético, aproximadamente decíamos 50 veces más potente que la morfina. Fíjense, las muertes por sobredosis en los Estados Unidos superaron las 100,000 por primera vez en un periodo de 12 meses, es decir, está generando muchas muertes. El 64% de estas muertes estuvieron relacionadas con opioides sintéticos, principalmente fentanilos que fueron fabricados de manera ilícita. Y esto es superior a las más de 90,000 muertes por sobredosis que ocurrieron un año anterior, hablando del 2019 al 2020. Esta es una imagen ahora de este fentanilo M, que bueno, la diferencia, como se dan cuenta, no está con colores, son tabletas que tienen una M y tienen un 30, por eso se conoce como fentanilo M o M30, porque es una forma también de tráfico que se ha generado con este tipo de sustancia. El fentanilo, que es un fenómeno que se expande por el mundo, el consumo de fentanilo tiene una alerta a quienes trabajan en atención a usuarios de sustancias psicoactivas por el alto riesgo que representa esta sustancia para la salud pública. Tan solo 2 miligramos de fentanilo pueden resultar mortales, porque, insisto, tiene mucho que ver también la combinación que se está haciendo con otras sustancias para elaborar este producto. Dentro de la problemática que se tiene en el fentanilo generado por el mercado negro son los adyuvantes o precursores químicos que se utilizan en su preparación. De acuerdo a la Organización de los Estados Americanos, la evidencia muestra que hay un amplio espectro de adulterantes en las drogas de mayor prevalencia mundial. La adulteración de drogas cambia constantemente, con una tendencia general hacia la disminución en la pureza de la mayoría de las drogas en los últimos 10 años. Es decir, pues están buscando la manera de cambiar las formas, la intensidad, la toxicidad, etcétera. Algunos adulterantes están asociados con un aumento significativo en el riesgo de sobredosis y muerte por envenenamiento agudo. Por ejemplo, les decía yo que se han encontrado en algunos análisis que se han hecho, pues combinaciones con cocaína, con heroína, algunas otras con metilendioximetanfetamina, con ácido lisérgico, que son adulteraciones en nuevas sustancias psicoactivas o NSP, que se conocen ahora como nuevas sustancias psicoactivas. Otras están asociadas a complicaciones que aparecen después del uso crónico en personas que pueden estar genéticamente predispuestas. Por ejemplo, se ha encontrado esta combinación de levimazol con cocaína. Los profesionales de la salud, la comunidad y, lo que es más importante, los consumidores de estas sustancias deben ser conscientes de los riesgos inherentes a la adulteración de la droga que se está utilizando, así como los posibles efectos tóxicos a largo plazo que pueden atribuirse a la presencia de uno o más adulterantes. Los hospitales, por ejemplo, es importantísimo. Necesitamos conocer, tener personal capacitado, recursos materiales disponibles y vías de comunicación inmediata con laboratorios locales para poder identificar los adulterantes. El diagnóstico temprano resulta en un mejor tratamiento y reduce la morbilidad y la mortalidad para estos pacientes. En sentido estricto, la palabra adulterante hace referencia a sustancias farmacológicamente activas con propiedades similares a la sustancia que son agregados para compensar la potencia perdida en la dilución. En algunos casos, el adulterante favorece la forma de administración de la droga. Tal es el caso de la cafeína o procaína, que pueden vaporizar la heroína a temperaturas más bajas y así ser más fácilmente fumada. El fentanilo es un opioide sintético utilizado como medicamento analgésico o anestésico. Su efecto euforizante ha promovido su uso no médico por usuarios de sustancias. Decíamos que tiene participación sobre el sistema de recompensa, se libera dopamina y esto favorece mucho esta situación del consumo. Particularmente consumidores de heroína y otros opiáceos, y el desarrollo de un mercado de venta ilícito de fentanilo y sus derivados. La heroína disponible en las calles es frecuentemente adulterada con fentanilo o sus derivados. Por otra parte, se han reportado alteraciones con fentanilo de productos farmacéuticos vendidos en el mercado ilícito, es decir, combinan con oxicodona, hidrocodona, con alprazolam, van cambiando mucho las sustancias con las cuales buscan encontrar nuevos mercados o que se sigan reforzando las situaciones de consumo. Si bien los primeros reportes de fentanilo de fabricación ilícita en Estados Unidos datan de la década de 1980, y en 1991 se describió un tipo de heroína denominada Tango Cash,
que contenía más o menos el 12% de fentanilo, ocasionando aproximadamente unas 126 muertes por sobredosis, de acuerdo a lo que reportó la DEA en el 2017. En los últimos 10 años se han reportado con mayor frecuencia brotes de sobredosis con desenlace fatal en varias regiones de los Estados Unidos. Entonces, hay ya diferentes reportes con muchas muertes. Ahora, ¿cómo funciona? ¿Cómo actúa? ¿Cuál es el mecanismo de acción del fentanilo? Decíamos, es un analgésico. Agonista opiáceo, produce analgesia y depresión respiratoria, que este es el meollo del asunto aquí con este tipo de sustancia. ¿Por qué? Porque aparte de generar esta analgesia, que es un buen efecto analgésico, tiene efectos sobre los mudos, los receptores mudos que están a nivel de bulbo respiratorio, y eso es lo que genera este riesgo de una alteración respiratoria, un paro respiratorio, la muerte secundario a esa saturación de estos receptores mudos del bulbo respiratorio. Entonces, el fentanilo, como todos los analgésicos opioides sintéticos, produce analgesia principalmente a través de la activación de 3 receptores estereoespecíficos, presinápticos y posinápticos, que son los mu, los kappa y los delta, que se encuentran en el sistema nervioso y en otros tejidos. Ahora, los receptores mu a su vez se subdividen en 2 grupos y se localizan en la corteza cerebral, el tálamo y la zona periaqueductal. Los receptores mu1, por ejemplo, son los responsables de la analgesia supraespinal y la euforia. Y los mu2, que es donde se genera el mayor riesgo, son los que ocasionan esta depresión respiratoria y de los efectos gastrointestinales, así como la dependencia, porque generan este estímulo a través de este sistema de recompensa de dopamina que va generando estos cambios neuroadaptativos. En esta imagen estamos viendo aquí, y finalmente nos señalan el sitio, el bulbo respiratorio, olfatorio, que es precisamente donde están estos receptores mu2, que cuando son saturados por esta sustancia, nos lleva fácilmente a esta alteración respiratoria, este trastorno respiratorio que puede llegar al paro, a la muerte por la saturación de este tipo de receptores. El mecanismo de acción de los opiáceos se basa en la interacción con los receptores opioides mu, localizados en cerebro, tronco encefálico, médula espinal y terminales periféricos aferentes. Los opioides producen numerosos efectos adversos que pueden variar en cuanto a intensidad entre unos y otros. Por ejemplo, a nivel cardiovascular, reducen el tono simpático y pueden desencadenar hipotensión ortostática. La vasodilatación producida a consecuencia de la liberación de histamina puede aumentar la hipotensión. En las intoxicaciones por la liberación de histamina pueden producir edema pulmonar, que también se puede producir una bradicardia, es decir, aunado a estos mecanismos que tiene a nivel respiratorio, todas estas condiciones, pues incrementan los riesgos. Los efectos sobre el aparato respiratorio son frecuentes y con frecuencia limitan su utilización al actuar sobre el centro respiratorio, amortiguan la respuesta respiratoria al dióxido de carbono y ocasionan periodos de apnea. Por su actuación sobre receptores vulvares y del tubo digestivo, los opioides también producen náuseas, vómito, estreñimiento. Su acción sobre los receptores del aparato genitourinario causan tenesmo vesical y retención aguda de orina. Por último, sobre el sistema nervioso central ocasionan alteración de la conciencia, del estado de alerta, confusión, mareos, euforia y miclonías. Recientemente se ha notificado que la utilización excesiva de opiáceos puede dar lugar a hiperalgesia paradójica inducida por estos. Y obviamente, pues esta imagen que nos demuestra esta parte del cerebro, porque es un lugar donde van a participar tanto a nivel de los mu2, tienen participación sobre el sistema de recompensa y a dosis altas también van a tener afectación en el sistema GABA, es decir, limitan e inhiben la liberación del ácido gamma aminobutírico, por lo cual a dosis altas son sustancias que van a producir crisis convulsivas por estos mecanismos. La utilización de opiáceos ocasiona tolerancia a su efecto, que exige aumentar la dosis o la frecuencia de administración para mantener los efectos o en ocasiones sustituirse por otro fármaco. También su uso continuado puede desencadenar dependencia física de tal manera que su supresión brusca provoca un síndrome de abstinencia conocido, característico porque son muy aparatosos estos síndromes de abstinencia. ¿Cómo se utiliza el fentanilo? Bueno, hay diferentes vías. Puede administrarse en forma de inyección parenteral, como lo hemos hecho en el área médica. Puede ser también a través de un parche que se coloca en la piel de la persona, como tabletas que se disuelven en la boca, como las tabletas para la tos, tabletas sublinguales, gotas para impregnar un papel de filtro, aerosol,
spray nasal, etcétera. Pero lo que ha tenido mayor auge de todo esto en la actualidad ha sido en tabletas. Ahora, el fentanilo en tabletas, les decía yo que se combinan con diferentes sustancias. Hay muchas sustancias que pueden ser combinadas con el fentanilo, pero lo que más se ha encontrado en esta combinación en los análisis de laboratorio ha sido con cocaína, con cristal, con xilacina, con metilendioximetanfetamina, con heroína. De aquí que nos llama la atención, pues bueno, obviamente todas estas son sustancias de riesgo, de abuso también, pero está la xilacina, que la xilacina también potencializa mucho los riesgos para causar muertes. ¿Qué es la xilacina? Bueno, es una sustancia con indicaciones de uso para bovinos, caballos, perros y gatos. Es un sedante con acción analgésica y relajante muscular. En todas las especies está indicado para producir un estado de sedación acompañado de un corto periodo de analgesia. Está, por lo tanto, indicado en sedación y manejo de animales, procedimientos de diagnóstico, procesos quirúrgicos de corta duración, procesos quirúrgicos largos, como preanestésico para obtener una anestesia local. La xilacina es un sedante, analgésico y relajante de la musculatura esquelética de uso veterinario. Sin embargo, pues la gente que lo fabrica, que fabrica el fentanilo y que está añadiendo este tipo de sustancias, pues al final es algo que no le interesa mucho, que pues, no sea para uso humano, pero lo utiliza por los efectos que tienen para poder generar mayores efectos. Es un agonista sintético de los receptores alfa-2 adrenérgicos. La unión con los receptores presinápticos alfa-2 nos va a inducir una disminución en la formación y liberación del neurotransmisor noradrenalina en el sistema nervioso central. Entonces produce relajación muscular por inhibición de la transmisión intraneural de los impulsos al sistema nervioso. En los bovinos, por ejemplo, los primeros efectos se manifiestan a los 5 minutos. Va a haber un descenso de la cabeza, del párpado superior y aumento de la salivación. Estos mismos efectos los vamos a ver en el ser humano. Por eso los efectos que produce, que vamos a ver unas imágenes y de ahí cómo se le ha denominado por parte de la prensa. También conocido en el argot como TRANC. La xilacina es un depresor del sistema nervioso central que puede causar somnolencia, amnesia y reducir el ritmo respiratorio, el ritmo cardíaco y la presión arterial a niveles peligrosamente bajos, lo cual ya aunado a los mecanismos de acción del fentanilo, obvio, esto incrementa mucho más el riesgo de que haya complicaciones y que haya muerte por parte del consumidor. Entonces, las sustancias tienen su propio riesgo, pero cuando se combinan, los toxicólogos sabemos que siempre las sustancias producen un riesgo, pero cuando hay combinación de ellas se potencializan mucho los efectos, las posibilidades de complicación y de muerte son mucho mayores. Entonces, esta combinación que se está generando con algunas sustancias del fentanilo lo está generando de esa manera. Este riesgo se incrementa de forma importante, pudiendo ocasionar la muerte del consumidor con mayor facilidad, porque se potencializan los efectos o se aumenta la toxicidad. Aquí estamos viendo esta imagen que es de esta sustancia, la xilacina, que insisto es de uso veterinario, y vean ustedes la imagen, estas posturas que llegan a tener los consumidores básicamente son de usuarios de fentanilo que están combinados con xilacina, ¿no? Estas posturas que tiene ahí por los efectos musculares que tiene la sustancia, de ahí que la prensa la ha denominado también como droga zombie, por los efectos que producen en el ser humano, y normalmente es por esa combinación que tiene el fentanilo con la xilacina. Ahora, ¿qué sucede si toco tabletas de fentanilo? Va a depender mucho de la cantidad, desde luego, pero tocar o inhalar una pequeña cantidad de fentanilo puede resultar fatal, de manera que muchos agentes de la Policía Federal canadiense salen de servicio provistos de un nebulizador nasal de naloxona. ¿Qué sienten al consumir fentanilo? Bueno, pues dentro de ellos sus efectos incluyen la felicidad extrema, y ahí está liberación de dopamina y aletargamiento, náuseas, confusión, estreñimiento, sedación, depresión respiratoria, paro respiratorio, pérdida del conocimiento, coma, y desde luego pues generar la muerte en aquellas personas que son más susceptibles o que fue una dosis mayor. Ahora, ¿qué riesgos son los que podemos tener en el consumidor? No solo por el propio fentanilo,
sino por la combinación que se está teniendo de estas sustancias. Pues obviamente podremos tener efectos vasculares cerebrales. Si se dan cuenta, mucho de lo que se ha encontrado con lo que han estado combinando el fentanilo, pues es con cocaína, ¿no? Con metilendioximetanfetamina, que son metanfetaminas, etcétera, derivados de ello. Entonces, obviamente, eso nos aumenta el riesgo de eventos vasculares cerebrales, de infartos, de arritmias, de presión respiratoria, edema pulmonar, trombosis. Sabemos los que manejamos pues este tipo de intoxicaciones, por ejemplo la cocaína, sabemos que la cocaína tiene un efecto de agregación plaquetaria, entonces al combinarla con el fentanilo se incrementan estos riesgos, ¿no? Y pues desde luego la muerte. Entonces estos riesgos van a depender de la asociación del adulterante que tenga la sustancia para su venta, pero son parte de los posibles riesgos que se tiene por el consumo. Ahora, ¿cuál es el cuadro clínico que vamos a encontrar? Normalmente suelen cursar dos fases. Una es la fase de excitación, que está caracterizada por zumbidos de oídos, actividad sensorial exaltada, inquietud, agitación, mirada brillante, sed intensa, pulso y respiración amplios, lentos, intermitentes y estados de lucidez. Y después viene lo que se conoce como la fase de depresión, que es la más manifiesta, que aquí vamos a encontrar un coma profundo, miosis intensa, con la anoxia puede evolucionar a midriasis, pues sabemos que ya con una hipoxia severa, que puede haber afectaciones a nivel cerebral, pues podríamos tener como respuesta esta midriasis, depresión respiratoria, que puede encontrarse 2 a 6 respiraciones por minuto, colapso, hipotermia y anuria. Los datos neurológicos son somnolencia, puede haber coma profundo si la dosis es muy elevada, a diferencia de lo que ocurre en otras intoxicaciones por depresores del sistema nervioso central, como en el caso de los barbitúricos, los intoxicados por opiáceos en coma superficial pueden despertar con estímulos verbales, pero no dolorosos porque tienen un gran efecto analgésico. Entonces está modificado esta respuesta al estímulo doloroso. Así es posible que un paciente que presenta la triada característica, coma, pupilas puntiformes y respiración deprimida, casi patognomónica de la intoxicación aguda por opiáceos, respire si se le ordena hacerlo. Puede haber convulsiones, aún en la ausencia de hipoxia, por disminución del umbral compulsivo, son más frecuentes con meperidina y propoxifeno. Altas dosis de opiáceos inhiben la liberación del GABA, por eso les decía que en esta parte del sistema nervioso tienen este efecto a nivel de los receptores GABA porque inhiben la liberación del GABA, y esto va a traer como consecuencia que una dosis alta va a provocar crisis convulsivas. La miosis es muy característica por el estímulo del núcleo Edinger-Westphal. Esta miosis es puntiforme, se le conoce como en cabeza de alfiler, que es característica de las intoxicaciones por opiáceos, y simétrica incluso en pacientes con elevada tolerancia a opiáceos, ya que no se desarrolla tolerancia a este efecto. Esto constituye un elemento diagnóstico fundamental. Dentro de estos datos respiratorios, pues vamos a encontrar obviamente depresión respiratoria de origen central, por lo que comentábamos sobre los receptores mudos a nivel de bulbo. La bradipnea se hace máxima entre los 7 y los 15 minutos después de la administración intravenosa, 30 minutos tras la administración intramuscular y 90 minutos aproximadamente tras la administración bioral. Si persiste durante mucho tiempo, parecerán cianosis, insuficiencia cardiovascular y shock. También podemos encontrar edema agudo de pulmón. Es un dato de intoxicación muy frecuente, y la intoxicación opiácea es una de las causas más frecuentes de edema agudo de pulmón en personas menores de 40 años. Se ha descrito todos los opiáceos, pero es más frecuente con la heroína. Y las causas pueden ser variables, puede ser por hipoxia, por hipoventilación alveolar, sustancias contaminantes de la interfaz aire-sangre, reacción anafiláctica, la liberación de histamina. También podemos encontrar ya en este tipo de intoxicaciones la broncoconstricción por liberación de histamina, lo que se conoce como tórax en tabla. Esa rigidez de la pared torácica impide la ventilación. Actualmente es rara, pero puede deberse a sobredosis accidental por fentanilo. Entonces, aunque había dejado de presentarse por el tipo de sustancias que se utilizaban, ahora con el fentanilo se están volviendo a ver casos de tórax en tabla. Los síntomas cardiovasculares, pues también pueden incluir esta bradicardia en las intoxicaciones graves. Hipotensión secundaria, la hipoxia y acidosis puede desencadenar un estado de shock, y algunos otros signos dependen fundamentalmente de las sustancias que estén añadidas. Por ejemplo, si hay quinina, que también es otro elemento que pueden utilizar para combinar el fentanilo,
vamos a encontrar seguramente arritmias fatales. Si la concentración es muy elevada, puede haber fallo miocárdico primario con shock cardiogénico. La estricnina produce contracturas musculares, llegando a convulsiones, autótonos y fallecimiento por hipoxia. Entonces, en aquellos pacientes consumidores crónicos de derivados opiáceos incrementan el riesgo cardiovascular de fallecer por infarto agudo al miocardio debido a que estas sustancias favorecen la vía de las MAP-quinasas. ¿Qué sucede también con el fentanilo? Con los opiáceos en general, van a inhibir la cascada de fosforilación 3-quinasa a nivel celular y van a activar esta vía alterna, es una vía metabólica alterna, que es la vía de las MAP-quinasas, que tiene que ver con la aterogénesis. Entonces, aquellos pacientes que tienen un consumo crónico de opiáceos van a tener riesgos cardiovasculares mayores también por el hecho de que estas vías están activando o favoreciendo la aterogénesis. Esta es una imagen que estamos viendo sobre los diferentes receptores donde participa los opiáceos, y lo puse porque les decía yo básicamente, por ejemplo, a nivel de GABA, cuando hay una dosis alta se va a inhibir la liberación del GABA y nos va a producir crisis convulsivas. Tienen que ver con la dopamina, que esto nos genera esa sensación de placer, de bienestar, y que va coadyuvando con el proceso neurobiológico de la adicción. Y bueno, los demás receptores, entre ellos lo que llamábamos de los MUD2, que tiene que ver básicamente con la depresión respiratoria y ese riesgo que se genera con el consumo. Ahora, ¿qué vamos a hacer con la parte del tratamiento de intoxicación por fentanilo? Obviamente la mayoría de la literatura está establecido y se habla del antídoto, en este caso de naloxona, para el tratamiento. Vamos a ver un poco más allá, sobre todo en la parte de los toxicólogos, que podamos hacer un poco el margen para el manejo. Por ahí hay un artículo que se publicó hace algún tiempo, no sé si hace como un año, donde 18 jóvenes que fueron intoxicados por fentanilo, llegaron los 18 a ser tratados en hospital, tenían el antídoto, tenían la naloxona, estuvieron manejando la naloxona con los muchachos que consumieron fentanilo, y al final fallecieron los 18, todos fallecieron, que muchas veces pueden preguntarse, bueno, pero ¿por qué si tenían el antídoto y se lo estuvieron manejando, porque al final terminaron falleciendo? Es que no tenemos que perder de vista que están asociadas otras sustancias que estamos considerando dentro del grupo de xenobióticos y que obviamente están generando toxicidad. Lo que hace el antídoto, como ustedes saben, es un receptor, pero al bloquear el receptor no estamos favoreciendo la eliminación de la sustancia. Lo que tenemos que hacer es favorecer esa eliminación. Entonces, bueno, inicialmente debemos considerar que el fentanilo, las sustancias que se añaden en elaboración, se encuentran en el grupo llamado xenobióticos. Estas sustancias, los xenobióticos, son tan tóxicas que en su metabolismo no son eliminadas como productos hidroxilados. Necesariamente pasan a la segunda fase del metabolismo, es decir, a nivel hepático inician su primer proceso como para hidroxilar a los productos, pero como son demasiado tóxicos, no se quedan como productos hidroxilados para eliminarlos, tienen que seguir el proceso para poder cambiar. Mientras no se cambia la composición físico-química del tóxico, difícilmente se va a eliminar. Sabemos que la mayoría de las sustancias tienen una afinidad por el tejido graso, son lipofílicos, y entonces mientras sigan siendo lipofílicos, tengan esa afinidad por el tejido graso, difícilmente se va a eliminar. Tenemos que cambiar esa característica físico-química para que entonces pueda eliminarse del organismo. De tal forma que, bueno, el tratamiento se basa en el adecuado uso de la vía aérea y en el empleo del antídoto de naloxona, sobre todo por la cuestión de lo que estamos comentando ahorita con los receptores MUD2, porque desde luego son sustancias que si no tenemos ese antídoto, no revertimos ese efecto que tienen sobre los MUD2, desde luego el riesgo de fallecer va a ser muy alto. El mantenimiento de la permeabilidad de la vía aérea y la ventilación. La intubación suele ser evitada con la administración de la naloxona y la ventilación temporal con bolsa autoinflable y mascarilla. Se debe de administrar oxígeno y ventilación si es necesario y tener preparado equipo para intubación orotraqueal, así como de aspiración por si ocurre un vómito tras la administración de la naloxona. Si es preciso, pues obviamente utilizar la resucitación cardiopulmonar, activar el sistema de emergencias, traslado urgente al hospital si es que no se encuentra ahí, indagar sobre el tipo de tóxico, vía de administración, tiempo y efectos que son muy valiosos para el manejo médico,
y obviamente la utilización del antagonista específico lo más pronto posible. Si se sospecha de un adicto a opiáceos, estaríamos utilizando la sugerencia que sea una naloxona a dosis baja, 0.2 miligramos. A veces me dicen, oiga, pero es que es muy bajo si es una intoxicación. Sí, pero recuerden que los adictos tienen muchos receptores y entonces si desaturamos rápidamente esos receptores con una dosis mayor, vamos a pasar al paciente a un síndrome de abstinencia. Entonces, hay una buena respuesta conforme nosotros vayamos aplicando la dosis y empezamos con 0.2, nos vamos a evitar pasarlo a ese síndrome de abstinencia y se puede ir repitiendo esa dosis cada 2 o 3 minutos para evitar este síndrome, que pudieran llegar hasta 2 miligramos dependiendo de la intoxicación, el grado que tenga el paciente. Si no se sospecha que sea adicto, podrá administrarse 2 miligramos. Sin embargo, siempre la sugerencia es que hagamos la prueba con una dosis baja, porque muchas de las veces no nos damos no tenemos el tiempo para poder hacer la investigación y poder determinar si hay una tolerancia, si el paciente tiene un consumo crónico, etcétera, ¿no? Entonces, pues, lo recomendable sería iniciar con una dosis baja e ir manejando la dosis para ir desaturando paulatinamente los receptores que están ocupados, sobre todo los mudos. En caso de buena respuesta, se recuperará la frecuencia respiratoria y el color, desaparecerá la miosis y finalmente se despertará o mejorará el nivel de conciencia. Si hay poca respuesta inicial, como puede ocurrir con la metadona, porque con la metadona no hay una buena respuesta con la naloxona, la buprenorfina, la peptidina o el propoxifeno, el antagonismo puede requerir las 2 dosis. Si tenemos la certeza de que la intoxicación sea para alguno de estos, metadona, buprenorfina, peptidina, propoxifeno, ok, tendremos, si ya hay esa certeza, poder utilizar una mayor dosis. Si no, ser cuidadosos por lo que lo estoy comentando, porque aquí en estos casos, como la respuesta no es igual, podemos utilizar una mayor dosis, que incluso la literatura nos habla que podríamos llegar hasta 10 miligramos. En el niño, la dosis es de 0.001 miligramos por kilogramo, y si no hay reacción, debe aumentarse a 0.01 miligramos por kilogramo. Ahora, la vida media de la naloxona es de 30 a 100 minutos, mucho más corta que la mayoría de los opioides. La heroína más o menos 3 o 4 horas, por lo que se requiere que el paciente con sobredosis por vía intravenosa sea observado como mínimo 6 horas. Todos los pacientes que han precisado de naloxona después de una sobredosis oral deben de ser vigilados como mínimo 12 horas y solamente 6 horas si están asintomáticos y no han necesitado de naloxona o son adultos. Si son niños, deben ser ingresados y monitorizados por lo menos de 12 a 24 horas. Ahora, la naloxona, que es un antagonista opioide eficaz y específico, sin embargo, el establecimiento de una vía aérea, la ventilación alveolar y el estado circulatorio adecuado constituyen las maniobras terapéuticas adecuadas y no debemos olvidarlas. Si no hay una respuesta, porque muchas veces la depresión sigue, sobre todo no solamente, y nos damos cuenta por estos datos que a veces buscamos, bueno, el estímulo doloroso, pero también la cuestión del estímulo verbal, y poder diferenciar si es únicamente la parte del efecto analgésico del opiáceo o si hay alguna otra sustancia. Hablábamos hace un rato que ha habido ocasiones que con alprazolam son combinadas, etcétera. Entonces, muchas veces la dosis puede ser mayor, la intoxicación grave, entonces podemos pensar en que haya una benzodiazepina de por medio y podríamos estar considerando entonces recurrir al flumazenil a dosis también de 0.2 miligramos intravenosos en 15 segundos hasta un máximo de 1 miligramo, y si hay respuesta o es efímera, se recurrirá a la perfusión por 0.2 miligramos por hora para que poco a poco vayamos desaturando esos receptores. Ahora, ¿por qué vamos a retomar esta parte de los xenobióticos? Les decía yo, porque es un elemento clave que a veces dejamos de lado. Cuando yo revisé este artículo, cuando me di cuenta de que habían sido manejados con el antídoto, pero que al final los 18 pacientes fallecieron, pues me pongo a pensar en todas las sustancias adulterantes que tienen estos productos y que los dejamos de lado, y que muchas de las veces es lo que nos lleva fatalmente a perder al paciente. Entonces, ¿por qué hablamos de este proceso que ya había tenido oportunidad de hablar con ustedes en algún otro momento y vamos a retomar solamente algunas cosas? Esto de los xenobióticos se refiere a sustancias extrañas al organismo. Todas estas sustancias extrañas que ingresan están en este grupo, pero tienen una particularidad.
tienen un proceso metabólico a nivel hepático que nos van a ayudar a conjugar. El hígado va a conjugar esas sustancias tóxicas y el hígado cambia esa composición físico-química de las que les estaba yo hablando para que de un producto que sea liposoluble lo convierta en un producto hidrosoluble y entonces se pueda facilitar la eliminación. Si se dan cuenta aquí, están considerados, por ejemplo, como xenobióticos fármacos. El fentanilo está dentro de los fármacos, entonces entra ese proceso. Hay carcinógenos químicos. Todos los tóxicos que puedan estar agregados a la sustancia están en este grupo de xenobióticos y desde luego las drogas de abuso. Entonces, pues de todos modos entran aquí a este proceso, a estas sustancias y que hay que sumar los esfuerzos, utilizar las herramientas farmacológicas que tengamos a la mano para poder favorecer este proceso. Entonces, dentro del metabolismo de los xenobióticos se contemplan dos fases. La primera básicamente es la de hidroxilación. Este proceso, cuando se empiezan a metabolizar las sustancias, tenemos un producto de hidroxilación para obtener productos hidroxilados. ¿Eso qué quiere decir? Que la sustancia sea menos tóxica y que se puede eliminar. Sin embargo, decíamos, estos productos son tan tóxicos que no se pueden quedar como productos hidroxilados. Tienen que seguir el proceso para que puedan ser realmente neutralizados. Tenemos algunas otras reacciones en la primera fase, que son reacciones de desaminación, deshalogenación, sulfuración, epoxidación, peroxigenación y reducción, pero la más importante es la hidroxilación. Sin embargo, insisto, no se quedan como productos hidroxilados. ¿Qué pasa después? Que bueno, una vez que terminaron la fase 1 como producto hidroxilado, van a pasar a la segunda fase. Y en esta segunda fase, a nivel hepático, se van a conjugar. Y se pueden conjugar solamente con estos 5 elementos que tiene el hígado para conjugar sustancias tóxicas, que es el ácido glucurónico, el sulfato, acetato, glutatión y el grupo metilo, la metilación. Estos 5 elementos son los que utiliza el hígado para poder conjugar sustancias tóxicas. Cuando estos elementos se abaten por la cantidad de tóxico que hay, el hígado se queda sin recursos para seguir conjugando sustancias que se puedan seguir formando metabolitos polares y eliminar la sustancia del organismo. Es aquí donde médicos tenemos que interactuar, utilizar estas herramientas farmacológicas para favorecer la síntesis de estos productos a nivel hepático y que podamos ayudar a salvar pacientes. Se presenta dentro de este proceso lo que se conoce como peroxidación lipídica, que esto no es otra cosa más que estos radicales libres que se están produciendo en el metabolismo están impactando a la membrana celular. Obviamente van a generar un impacto, van a alterar la membrana, la van a romper, siguen entrando, lesionan organelas, al núcleo, etcétera, todo lo que está a su paso hasta terminar con la célula, hasta generar la muerte. Si vemos aquí en esta imagen del lado izquierdo de mi pantalla, vemos una membrana íntegra que cuando empiezan a trabajar o impactar los radicales libres, pues después tenemos como consecuencia esta ruptura de esta membrana. Están lesionando la membrana, entonces necesitamos en el proceso neutralizar estos radicales libres que se están produciendo en este metabolismo y me están generando daño. Otro aspecto son los enlaces covalentes que se están produciendo también en esta intoxicación. Un enlace covalente es un enlace químico que es muy fuerte, es un mecanismo de daño que es químicamente hablando muy difícil de romper. Se forma cuando un tóxico se une a una estructura celular, puede ser a la misma membrana y eso es un enlace covalente. Si el tóxico se une a proteínas, es un enlace covalente, alguna organela, etcétera. Entonces, pero son mecanismos de daño y tenemos que evitar que eso se dé. ¿Cómo lo hacemos? Favoreciendo la conjugación a nivel hepático. Entonces, en la intoxicación por un xenobiótico, que ya hablamos que el fentanilo con todas las sustancias agregadas está dentro de este grupo, no hay que olvidar estos mecanismos de daño. Primero nos va a estar produciendo en ese metabolismo radicales libres, se va a estar generando una peroxidación lipídica que nos va a estar generando daño a la membrana, la formación de estos enlaces covalentes que no olvidemos que es el tóxico que se une a una estructura celular, que obviamente nos lleva a la lesión de las membranas y como consecuencia la muerte celular. De tal manera que nuestros objetivos en este tratamiento, que obvio en el servicio de urgencias estaremos atendiendo hipertensión, arritmia, convulsiones, lo que se esté dando, pero también tenemos que estar enfocados en el manejo del antídoto y a favorecer la conjugación del tóxico a nivel hepático para que podamos realmente desintoxicar al paciente. Entonces tenemos que neutralizar radicales libres,
evitar la formación de radicales libres, evitar la formación de enlaces covalentes, antagonizar esa peroxidación lipídica que me está generando daño en las membranas, favorecer la formación de estos metabolitos polares y finalmente que se pueda eliminar del organismo el tóxico. Insisto, el utilizar solamente el antídoto es ocupar el receptor sin que realmente nos lleve a que podamos eliminar la sustancia del organismo. Y como les decía yo, pues hay 5 reacciones únicamente que se utilizan a nivel hepático, que es la glucuronidación. ¿Cómo vamos a favorecer la glucuronidación? Se utiliza la glucosa, la solución glucosada, como un cofactor en la vía del ácido urónico, y el ácido ascórbico que vamos a utilizar para neutralizar radicales libres va a actuar como un intermediario en la vía del ácido urónico. Si ustedes recuerdan, la vía del ácido urónico nos va a ayudar precisamente para sintetizar glucurónidos, que necesitamos mantener estos niveles para que se esté conjugando el tóxico, porque la mayoría de las sustancias de abuso se conjugan con ácidos glucurónidos. Tenemos también los sulfatos, está la conjugación con glutatión, hay herramientas farmacológicas que me ayudan a sintetizar glutatión y que el glutatión me esté conjugando tóxicos, entonces ya tendríamos 2 elementos aquí. La otra es la acetilación, que es un donador de acetilo catalizada por acetiltransferasa, y los grupos metilo, que también si yo favorezco, porque hay herramientas farmacológicas para favorecer la síntesis de los grupos metilo, me van a ayudar a conjugar, y entonces ya tendría yo 3 elementos que me van a estar ayudando a conjugar ese tóxico para formar metabolitos polares y que se puedan eliminar todos esos tóxicos que están circulando en el organismo por la vía renal principalmente. Dentro de ellos tenemos a la sulfadenosilmetionina, que es la fuente principal de los grupos metilo. Actúa en el organismo favoreciéndose síntesis de folatos, monoaminas y fosfolípidos, que este último nos ayuda mucho en esta integración de la membrana por este golpeteo que están teniendo los radicales libres en la membrana, nos va a ayudar a favorecer y mantener esa membrana óptima. Favorecer también la síntesis de cisteína y homocisteína, los cuales actúan como antioxidantes, y fíjense, la sulfadenosilmetionina favorece la síntesis del glutatión reducido, entonces también vamos a estar ayudando a sintetizar glutatión para que se esté conjugando con el tóxico. Actúa sobre los receptores dopaminérgicos, serotoninérgicos como estimulante, lo que favorece que mejore el estado de ánimo, aunque esto vendría siendo como un recurso que en este momento no nos interesaría mucho, porque esto, bueno, pues es a largo plazo. Lo que más me interesa en la parte tóxica en el proceso de conjugación. Entonces, esta sulfadenosilmetionina, que se presenta en solución inyectable, se recomienda un frasco de 500 miligramos diluidos en la solución, que pueden ser cada 4, cada 6, cada 8 o cada 12 horas, dependiendo del grado de intoxicación que tiene. Insisto, es con la finalidad de favorecer síntesis de grupos metilo y del glutatión para poder estar conjugando a nivel hepático estos tóxicos que están circulando. Otro producto es, por ejemplo, la silimarina. La silimarina es un extracto de cardo mariano, ejerce sus efectos principalmente a través de su actividad antioxidante, estabilizando membranas celulares y promoviendo la regeneración hepática. Reduce el daño de radicales libres y mejorar la síntesis proteica en el hígado. Además, puede modular varias vías de señalización celular, como las vías de las MAP quinasas, que les decía yo que esta vía nos lleva a favorecer la aterogénesis. Es una sustancia que bloquea la captación de sustancias tóxicas por las células del hígado, consiguiendo la reducción de la concentración de sustancias tóxicas y por lo tanto su toxicidad. Desafortunadamente no tenemos la vía parenteral, que pues para urgencias es lo ideal. A veces pues quizá a lo mejor por sonda nasogástrica, la única presentación que tenemos es oral, porque todavía la parenteral está en estudios, todavía no sale al mercado. Aquí la dosis recomendada es de 70 a 150 miligramos, que puede ser cada 6 horas, mientras haya síntomas y signos de intoxicación. Reacciones adversas por lo general son leves y transitorios, lo más frecuentes son diarrea y dolor abdominal, y bueno, no administrar a pacientes alérgicos a la silimarina. Y la otra, que es la metadoxina, que es una sustancia también que se sintetiza a nivel hepático, pero que lo tenemos también en la actualidad como una herramienta farmacológica, que es un regulador fisiológico del metabolismo celular, antagoniza la peroxidación lipídica, que es uno de los problemas que tenemos en la intoxicación. Entonces nos ayuda a antagonizarla, nos incrementa la liberación del GABA y de la acetilcolina, y fíjense, favorece la síntesis del glutatión a nivel hepático. Esta sustancia lo que hace es inhibir la enzima que metaboliza al glutatión, y entonces mantiene niveles adecuados de glutatión. Ya tendríamos una herramienta más
que nos está ayudando a mantener niveles adecuados de glutatión. La presentación, también no en todos los países existe la parenteral. Colombia tiene la patente, Colombia sí tiene la presentación parenteral. En México solamente la tenemos en tabletas, en Argentina no sé si haya también la presentación parenteral, pero pues tenemos esa opción. Aquí en México son la presentación en tabletas de 500 miligramos y que también podemos considerar las dosis cada 6, 8, 12 horas según el grado de intoxicación. La dosis parenteral la podremos calcular a 30 miligramos por kilogramo, que igual puede ser cada 4, cada 6, cada 8, cada 12 horas, dependiendo de ese grado de intoxicación. Hay veces que son intoxicaciones muy graves, muy severas y podemos estar utilizando cada 4 horas. Y como decía yo, pues no en todos los países se tiene esta presentación parenteral. Y para finalizar, para que tengamos tiempo para estas preguntas que puedan tener ustedes, pues recordemos que si tenemos nosotros un tóxico, ya hablamos, todas estas sustancias que pueden estar agregadas al fentanilo, va a ingresar a nuestro organismo y vamos a tener una primera fase en el metabolismo, que es la hidroxilación principalmente, obtener productos hidroxilados. Como son sustancias muy tóxicas, no se van a quedar como productos hidroxilados, van a pasar a la segunda fase. Nosotros en la segunda fase tenemos la oportunidad de poder favorecer la glucoronidación a través de la síntesis de estos glucorónidos, de los grupos metilo y del glutatión, que puede ser con la metadoxina, con la sulfadenosylmetionina, y que pues obviamente con este proceso metabólico que se está dando, que estamos produciendo radicales libres, necesitamos el antioxidante, en este caso el ácido ascórbico, que es el que tenemos de forma parenteral, que también va a ser un elemento importante para poder servir como intermediario en la vía del ácido urónico para la síntesis de los glucurónidos. De tal manera que si tenemos un tóxico que se conjuga, que es la única manera, como les decía yo, que vamos a cambiar esta composición físico-química, esta característica, y convertirlos en metabolitos polares para que al final podamos lograr la eliminación de esa sustancia y podamos estar hablando de que estamos desintoxicando al paciente. Hasta aquí, perdón si fue un poco rápido, pero era importante que pudiéramos tener toda, revisar toda la información, podérselas proporcionar y tener unos minutitos por si alguien tiene alguna pregunta. Muy bien, muchas gracias, doctor. Realmente excelente, un poco una puesta al día de cuál es la realidad en lo que hace a las presentaciones ilegales del fentanilo y de todo que siempre ayuda a todo lo que hace a el reconocimiento del metabolismo, el tratamiento y el avance. Acá tenemos algunas preguntas. Nos había pedido primero, después ya le doy la palabra al doctor Camilo Uribe, antes, más temprano, mientras estaba en la disertación, había levantado la mano, a ver qué estoy viendo ahí en el listado. Bueno, le damos ahora al doctor Camilo Uribe y después ya quien había levantado antes. Sí, adelante. Adelante, doctor. A ver si puede abrir el micrófono. Doctor Uribe. Si no, si quiere hacer la pregunta por el chat. Si no, ahí le voy adelantando. La doctora Flavia Vidal consultaba respecto a la absorción por piel y cuál sería la cantidad de contacto para que sea mortal. Y si la absorción, por supuesto, es lenta, entonces, ¿qué situación se da para que
que se pueda dar este potencial riesgo por vía cutánea. Sí, mire, les comentaba yo que obviamente va a depender de la cantidad, porque a lo mejor si es 1 o 2 tabletas no va a generar el mismo riesgo. Sin embargo, bueno, hay que recordar también que cada persona pues tiene una susceptibilidad diferente, ¿no? Hay gentes que a lo mejor con 2 o 3 tabletas que llegaran a tocar y la inhalación que tienen, bueno, entonces tener efectos relevantes. Sin embargo, casi siempre es les decía yo que incluso con los policías en Canadá que salen provistos de su antídoto, porque obviamente ellos están expuestos quizá a lo mejor tener algún decomiso en una bolsa que traiga, no sé, 50, 100 tabletas, que eso ya genera mucho más riesgo, y con ese contacto al abrirlas y todo, generar incluso en ese momento la muerte por todo este polvo que se libera de las tabletas y generarles ese daño, ¿no? Pero si es 1 o 2 tabletas no tendría el mismo efecto. Obviamente sí puede haber, desde luego, manifestaciones, por lo que estamos comentando, porque además son tabletas que se trituran fácilmente y que liberan polvo fácilmente, entonces siempre tiene uno que ser cuidadoso, ¿no? Además, también, por ejemplo, en urgencias, si llegan a recibir algún paciente que viene en un estado de intoxicación por opiáceos y que puede ser fentanilo en tabletas, pues siempre lo recomendable es que pues utilicen los cubrebocas y guantes para manejar y todo, para evitar riesgos, porque al final no sabemos qué tanto pueda traer impregnado en ropa, en piel, etcétera, ¿no? No sé si eso le haya respondido la respuesta a la doctora. No se te escucha, Sergio. Perdón, ahí está. Ahí la doctora Vidal, no sé si ahí había ampliado, es médica toxicóloga y médica forense también, colega suya. Bien. Y si sería por inhalación el polvo. Sí, desde luego. Es que le digo que esas tabletas fácilmente liberan un polvo en la forma que están. Igual a la hora de que las están elaborando, es uno de los mecanismos que tienen para que ya haya contacto con la persona, y sí, desde luego es con el polvo. Por eso les decía yo que pues en urgencias estar preparados con ellos, con antídoto de entrada, porque obviamente pues por las situaciones que puede haber de riesgo respiratorio, desde luego, ¿no? Ya en el manejo de urgencias pues ya les di algunas sugerencias favoreciendo esta conjugación, porque con todas las sustancias que les agregan, pues obviamente el riesgo se mantiene. A veces nos han llamado para preguntarnos, porque dan manejo a los pacientes y siguen teniendo efectos, ¿no? A pesar de manejar, si es que existe el antídoto, pero siguen teniendo. Entonces yo siempre les digo, recuerden ustedes que las sustancias son lipofílicas, y mientras no modifiquemos esa composición, van a estar circulando y van a estar generando manifestaciones, al grado que pueden llegar a fallecer los pacientes, como sucedió con estos 18 pacientes que ingresaron a un hospital, que fueron manejados con naloxona, pero no lograron salvarlos, fallecieron. Pero es que, decía yo, dejamos de lado este aspecto, esta asociación, esta combinación que tienen de sustancias, que al final, mientras no logremos eliminarlas del organismo, tendremos ese riesgo, ¿no? Perfecto. Ahí, doctor Camilo Uribe, Granja. Adelante. Ahora sí creo, doctor Sergio, ahí que me sí, escucha. Ahí lo escuchamos. Sí. Me tocó, creo que tenía el laptop una sobredosis de fentanilo, que me tocó reiniciarlo para que... Bien. Bueno, muchas gracias por la disertación. Más que una pregunta, son varios comentarios. Obviamente, pues estas presentaciones no tienen buenas prácticas de manufactura, como es obvio, y por lo tanto el riesgo de contaminación para cualquiera que entre en contacto con ellas, independiente del consumidor, también se presenta. El comentario que quería hacer es que lamentablemente nos dejamos alcanzar de esta realidad. En el año 2009, siendo yo vicepresidente de la JIFE, creo que visité todos los países de América Latina, a todos los gobiernos, con la preocupación de lo que se venía con estas nuevas sustancias, y en especial con el fentanilo y sus derivados. Y lamentablemente creo que ninguno de nuestros estados lo tomó en serio, como nunca hemos tomado en serio a tiempo los consumos de sustancias psicoactivas. En el caso específico de Colombia, ¿qué hemos podido venir determinando? Aunque obviamente el análisis de los productos consumidos o de la nueva sustancia psicoactiva, comillas, consumida,
es posterior a toda la urgencia. Entonces, además por lo complejo de la determinación de estas sustancias. Tal vez los casos más complejos que a título personal he podido manejar es una mezcla de fentanilo con DMA, cocaína, polvo de psilocibina y ketamina. Entonces, de hecho, ya tenemos un reto grande en los servicios de urgencias, incluso con los toxicólogos cuando los formamos, porque orientamos y al médico especialista en urgencias a buscar toxíndromes. Y como menciona el doctor, en estos xenobióticos o en estas mezclas, pues lo primero que se va a enfrentar el médico en urgencias es a que no encuentra un toxíndrome característico como tal. Y en estas mezclas tal vez lo más dramático, más que la depresión respiratoria del estado de conciencia, es la cardiotoxicidad severa. Es decir, esa rhabdomiolisis y esa lesión miocárdica severa avanza a una velocidad que prácticamente es imposible lograrlo controlar. Y más que de antídotos específicos, como se mencionaba, la naloxona, el flumacenilo, en Colombia contamos con N-acetilcisteína en ampollas, con metadoxilo en ampollas. Hay que también coordinar con los intensivistas, con los nefrólogos, porque muchas veces tenemos que iniciar rápidamente hemoperfusión, por ejemplo, para tratar de estabilizar estos pacientes. Y lo otro que es desconcertante es que comenzamos a observar cardiotoxicidad severa, pero no hay un compromiso hemodinámico ni hidroelectrolítico importante en las primeras horas. Entonces, realmente sí es algo a lo que hay que prepararse y hay que preparar tanto estudiantes de pregrado y toxicólogos y todo tipo de personal que tiene que ver con cuidado intensivo y urgencias, porque las mezclas pueden ser a la N posibilidades. En este caso, ketamina, pero nos mencionaba México con silacina, y así vamos a encontrar cualquier cantidad de sustancias, no solo en tabletas. Acá también está muy frecuente el polvo, y le colocan alguna anilina y lo venden como un supuesto 2CB, que no es 2CB. Y obviamente también, y en ese caso muchas veces se lo encuentran al consumidor, al paciente en el servicio de urgencias, en la ropa o en las prendas de vestir, y ahí se puede contaminar el personal de enfermería o el personal que está atendiendo en urgencias al paciente. Y por último, lamentablemente no está respetando edad. Arrancamos con pacientes desde los 10 años hasta los 70 años en este tipo de mercadeo. Gracias, doctor Aldo. No, gracias a usted por este aporte valioso que es lo que nos toca en la parte asistencial. Estos toxíndromes que los teníamos muy claros con estos productos fuera de mercado, vienen estas combinaciones, como hemos tenido a veces preguntando si la cocaína produce miosis y bradicardia, porque el paciente refiere que compró y lo que había consumido era cocaína, y ingresa al servicio de guardia con bradicardia, miosis, y cuando una de las preguntas dice, ¿están cortando la cocaína con beta bloqueantes? Porque lo planteaba un cardiólogo. Y uno decía, no, acá tenemos que pensar en la sedación con un opiáceo. Y esto es realmente un verdadero desafío, sumado a no contar con una red de laboratorios o tecnología suficiente que lo pueda detectar, porque, como bien planteaban, el uso de los tamizajes o screening rápidos no detecta la presencia de los metabolitos del fentanilo, sí de otros opiáceos, pero no el fentanilo, entonces también nos va a dar negativo, generando mayor confusión. O sea, es realmente muy complejo y estar atento a qué elementos están. Lo mismo esto que se comercializa como está de moda la Chucibí, Tutsi, o en Argentina la Tusi, le fabrican algo de color rosado, pero que realmente la composición es totalmente dispar, y como con la presencia de ketamina, cafeína, MDMA o alguna otra combinación, que esto lo hace muy difícil. Así que muchas gracias, doctor, por ese aporte. Hay otra de las preguntas, Alejandro Bravo preguntaba, que un poco se había planteado, si se puede usar la N-acetilcisteína como regenerador del glutatión.
doctor. Sí, sí, efectivamente, digo, a veces dependiendo del país también luego a veces no tenemos todas nuestras herramientas farmacológicas, pero efectivamente la acetilcisteína que se utiliza mucho para la cuestión de la intoxicación por paracetamol, por ejemplo, que actúa como un antagonista, pero efectivamente nos ayuda a favorecer síntesis de glutatión. Entonces, en estas unidades hospitalarias que a veces difícilmente contamos con todas las herramientas, pues si contamos con acetilcisteína en el sentido de poder favorecer síntesis de glutatión, pues desde luego que sí. Ahorita lo que comentaba el doctor en relación a todas estas cuestiones que hemos estado hablando de lo que se añade y que a veces en países va cambiando, les van buscando la manera de adulterar la sustancia. Por eso es que ahora yo me como especializado un poco más en esta cuestión del trabajo xenobióticos, del metabolismo, porque es un elemento muy importante para nosotros los médicos, que al no tener muchas de las veces los antídotos, los medios de poder contrarrestar esos efectos, pues por lo menos favorezcamos el apoyo con el hígado para poder llegar a conjugar y lograr salvar vidas. Y eso se ha generado mucho, afortunadamente, en el toxicológico. Uno de los toxicólogos aquí en la Ciudad de México, nos estuve trabajando estos mecanismos para poder salvar a las gentes, porque cada vez tenemos mayor problema y como dice el doctor, ahora ya los toxíndromes pues no nos ayudan mucho porque son tantas sustancias y variadas que ya no nos ayudan mucho como para identificar, ¿no? Y entonces yo les he comentado, bueno, pues basémonos en el proceso metabólico de los xenobióticos, ayudemos al hígado a conjugar para que de esa manera también, independientemente del tipo de tóxico que hay, que al final es lo que está haciendo el hígado, ayudemos nosotros y podamos salvar vidas, ¿no? Sí, sin duda, junto a los métodos extracorpóreos y demás. Ahí también plantean que otra de las contaminaciones intencionales, o esto que se hablaba, es con THC, que también va a sumar a la confusión del síndrome o el toxíndrome que presenta el paciente. Y también nos aporta la doctora Vidal el hecho que sucedió acá en Argentina hace unos pocos años atrás, de la contaminación de cocaína con carfentanilo, donde nos encontrábamos que ante el toxíndrome opiáceo que presentaba los pacientes que empezaron a llegar a los hospitales, muchos que hacían muerte súbita en el lugar, nos encontramos que no respondían a las dosis usuales de naloxona, donde se hubo que implementar un esquema con dosis elevadas, y ahí recién pudimos lograr empezar a revertir lentamente, pero progresivamente, que ir sacando a los pacientes de la asistencia respiratoria mecánica. O sea, que es lo otro que vemos, que ante esta realidad a veces tenemos que tener en mente que no es la dosis usual de naloxona que estamos acostumbrados a usar, sino hay que usar esquemas mucho más elevados en concentración y bueno, acá la respuesta que tuvimos y empezó a revertirse los casos graves que llegaban de óbito cuando se empezó a usar el esquema que se armó con todos los que intervinieron en ese momento de la Asociación Toxicológica Argentina. Y que realmente, también para tenerlo en cuenta, o sea, ante esta realidad no se usan a veces las dosis usuales que sabemos y usábamos de naloxona, sino por ahí puede ser que nos estemos quedando cortos. Ahí Rocío Miano hablaba sobre repetir la triada característica, un poco para que por ahí la conocemos bien en la parte del toxíndrome, pero por ahí si les quiere repetir el doctor la triada típica que nos hace pensar cuando es un toxíndrome típico. Pero esto es frecuente, esta combinación de distintas sustancias lo hace dificultoso, porque un paciente que por ahí no está muy definido. La doctora Borgel planteaba el tema de la combinación con el THC. Lo otro que también planteaba, que ahí en Colombia veo que tienen la suerte de contar con la N-acetilcisteína por vía
parenteral, por vía endovenosa. Por ejemplo, acá en Argentina no contamos con esos preparados y una complicación. También nos la habían pedido de Uruguay, que tampoco tenían esa disponibilidad. Yo creo que es algo que tenemos que trabajar para poder tener y contar en nuestros países con este antídoto, que es de mucha utilidad, no solamente para lo que se plantea aquí, sino para el aumento que hemos tenido significativo de las tentativas suicidas con el paracetamol, y que esto hace necesario a lo mejor que trabajar desde las redes de centros de toxicología para que los gobiernos se interesen en poder tener la disponibilidad de la N-acetilcisteína por vía parenteral. Así que bueno, ahí el doctor Nicolás Anaya Molina, el que estaba buscando la diapo de la triada. No sé si está ahí, doctor. Está silenciado el micrófono. Bueno, tanto para mantenernos acá en línea, vamos a ir dándole las gracias y quedamos conectados todavía para cortar la grabación, y desde ya siempre invitarlos para continuar con los Ateneos. Y que no sé si el doctor Nicolás Anaya Molina puede abrir el micrófono. Nos quedamos atentos. Muchas gracias. Sí, sí, gracias. Ya Ahí nada está. más